Bueno, bienvenidos a este conversatorio sobre el impacto que tiene la construcción de infraestructuras de metro. Particularmente hoy día vamos a estar hablando de la infraestructura pública que trae consigo la expansión de ciertas líneas de metro. Nosotros como Centro Ciudad analizamos a través de datos que tenía Corporación Ciudades, y lo que hicimos fue generar un policy report conjunto para poder entender cuáles eran los impactos de estas intervenciones en las líneas 8 y 9 particularmente, que son líneas que hoy día concentran altas expectativas sobre lo que va a pasar con esta construcción de las líneas y cómo van a transformar estos entornos urbanos. Entonces vamos a partir presentando a nuestro amigo, sí, porque iba a decir socio, pero bueno, amigo, socio, compañero, persona, Fernando Pérez, que es director de proyectos de la Corporación Ciudades. Él es arquitecto de la Universidad Diego Portales y es máster en diseño urbano y planificación de ciudad de la University of London. University College of London. Ah, de la University College of London. Yo sí, también. Sí. Sí, me llamaba la atención que... Creo que está mal escrito ahí. Vamos a hablar con el periodista de la corporación. Sí. Bueno, es máster de la University College London, con experiencia en el desarrollo de proyectos asociados a programas de espacios públicos del MIMBO en las regiones de Arica, Araucanía, Magallanes. Bueno, y muchísima experiencia coordinando también el área de estudio y los proyectos de Corporación Ciudades. También hoy día nos acompaña Rodrigo Medina, que es secretario ejecutivo de SECTRA en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene amplia experiencia en dirección de equipos multidisciplinarios, diseños, implementación y gestión de políticas públicas, transporte, además de clases. Es de Concepción. Hoy día está invitado particularmente para ver cómo este tipo de proyectos también, inversiones en movilidad, en infraestructuras de movilidad masiva, también impactan en regiones y no quedarnos solamente con la conversación en Santiago. Y también nos acompaña Sebastián Bowen, que es director ejecutivo de Déficit Cero, sociólogo de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas de desarrollo de Duke University. Tiene más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de organizaciones, programas sociales, estuvo en Techo antes y políticas públicas. Tiene amplia experiencia en la gestión de equipos, construcción de alianzas de cooperación, vocería frente a medios de comunicación y antes fue, como decía, el director ejecutivo de Techo y de Fundación Vivienda. Así que Sebastián nos trae como toda esta complejidad que tiene que ver con la generación de vivienda en torno a estas estaciones. Entonces, vamos a partir con un breve recuento de los hallazgos de esta cooperación que hicimos entre el Centro Ciudad y la Corporación Ciudades, con Fernando, que nos va a mostrar algunas ideas. Luego vamos a complementar y la idea es que después cada uno vaya dando como algunas ideas clave y se genere principalmente un diálogo en relación a esto. Buenísimo. Oye, qué buena que hay un penquista además acá. El metro Estema hoy día en Concepción a partir de la conformación del área metropolitana. Así que, y el transporte en general, como brecha sí. Notable. De hecho, el tema que se señala como más complejo en el Gran Concepción en general, de todos los sectores, transporte. Tema de movilidad. Sí. San Pedro de la Paz, la comuna con más problemas de tráfico a nivel nacional. Así que está bueno para también descentralizar un poco la conversa del metro. Oye, no, yo solo para introducir y muy corto para no dar lata demasiado con esto, primero agradecer a la UNAV, que estamos haciendo esta alianza virtuosa para lograr poner temas sobre la mesa que a veces se discuten poco a través de datos. Y lo que queremos un poco es como levantar las conversaciones, subir el nivel de esas conversaciones también para que las decisiones se comiencen a tomar basadas en datos, no solamente en intuición, en información. Y en ese sentido, esta alianza entre la corporación y la Universidad Andrés Bello es fundamental para que con actores como ustedes podamos como impulsar temáticas tan importantes como es el metro. Metro hoy día es un actor, probablemente los actores más relevantes en la construcción de ciudad que hay en la región metropolitana. Recuerdo hace algunos años se discutía si es que, por ejemplo, los parques urbanos, con un montón de parques que iban a llegar, iban a tener el mismo impacto que tenía una estación de metro. O sea, si es que iban a lograr regenerar los barrios del entorno, traer inversión. Y finalmente los años han demostrado que el metro es hoy por hoy
sin lugar a duda, probablemente el factor de desarrollo urbano, de regeneración, de inversión pública y privada más importante que tiene, por lo menos en los últimos 20 años, la ciudad de Santiago. Y en esa lógica, con la Corporación Ciudades y la Cámara Chilena de la Construcción, llevamos cerca de 4 años trabajando en una plataforma de inversión que lo que busca es poder centrar en un solo espacio digital toda la inversión pública asociada a temas de ciudad, proyectos de equipamiento, de espacio público, de movilidad, de seguridad, en un solo lugar y analizar los últimos 10 años, cómo el Estado ha invertido en temas de desarrollo urbano en los últimos 10 años, poder ponerlos en una plataforma, geolocalizar esas inversiones y entender si hoy día se está focalizando la inversión en los lugares donde más se necesita. Y a partir de eso, en esta alianza y a partir de los intereses también de la BEA y su equipo, fue como, oye, bueno, veamos cómo la inversión pública ha llegado y está de alguna manera generando sinergia con el metro. Se analizaron más de 250 proyectos en los últimos 10 años, asociados a equipamientos deportivos, asociados a mejoramiento de espacio público, etcétera. Y se identificaron, para la gente que leyó el reporte, algunos antecedentes interesantes. También se levantaron alertas interesantes como el rol de los municipios. Sabemos que hay municipios que no cuentan hoy día con el equipo técnico como más... No cuentan con tanto equipo técnico, digamos, para liderar ciertos procesos de inversión y para poder hacerse cargo de este tremendo impacto positivo y negativo que tiene el metro en ciertas comunas. Y en ese sentido creo que es interesante ver y tener estas conversas para poder de a poquito empezar a focalizar y entender de manera lo más coordinada y alineada posible, no solamente entre los municipios, sino entre los diferentes actores que hoy día están a cargo de hacer ciudad, buscar alianzas, mirar también un poco lo que tienen desde Déficit Cero con esta tremenda como coalición de municipios que de alguna manera busca poner de acuerdo, poner ejemplos, buenas prácticas y buscar coordinaciones adecuadas. Y nada, pues me gustaría como dejar simplemente la reflexión que es importante poner también en perspectiva que el metro hoy día está llegando solamente a 4 de 10 hogares en la región metropolitana. O sea, todavía hay una brecha importante que el metro no se hace cargo en temas de movilidad, de accesibilidad y de regeneración urbana, en el cual la inversión pública también tiene que apuntar a hacernos cargo del resto del problema que sin duda también sigue siendo significativo. Eso, muy latero parece, ¿no? Pero eso es un poco como perfecto. Para abrir un poco la conversa. No, está perfecto. Sí. Solamente quizá complementar ahí y para partir la conversación, que dentro de la infraestructura que nosotros revisamos en este reporte está principalmente la inversión pública. Partimos con eso y sabemos que la inversión privada es un punto clave también para el desarrollo de estas nuevas centralidades al final. Como que cuando hablamos del desarrollo de estas estaciones de metro, básicamente lo que nos referimos es al desarrollo de oportunidades para la gente que vive en las cercanías o que llega a esos lugares. En términos de datos, como que podríamos dar unas 1500 vueltas metodológicas respecto a ciertas decisiones que tomamos, pero creo que lo importante es que lo que quisimos inicialmente fue entender cuál es el impacto de la inversión que hoy día está propuesta y por otro lado aprobada y en qué áreas está esa inversión. Porque claro, en el fondo decimos, sí, que haya mixtura de uso, pero ¿qué es la mixtura de uso? Al final, ¿cuáles son esos servicios que son relevantes? Y nos damos cuenta que en general lo que más se presenta son proyectos de infraestructura pública que se asocia a servicios, salud, educación principalmente. Y en el fondo queda un poco al debe el tema de la movilidad y el tema de otros potenciales servicios que se podrían construir a través de infraestructura pública. Hay algunas comunas, por ejemplo, que tienen mayor desarrollo, por ejemplo, de infraestructuras asociadas a la cultura y al patrimonio, que también lo vemos como algo positivo, pero en general no está dentro de las primeras necesidades que tienen las personas como para recurrir en esta idea de que sea un entorno caminable, que sea accesible, que en el fondo la gente no se demore tanto en llegar. Entonces, primero hacer ese disclosure de que lo que hicimos fue en general revisar los antecedentes que tenemos sobre inversiones públicas. El paso siguiente es justamente poder cruzarlo con esas inversiones privadas, donde ahí tenemos como una diversidad mucho más grande de actores y de motivación. Entonces, para partir esta conversación, me gustaría, Sebastián, que tú nos pudieras contar un poco, desde Déficit Cero, entiendo que además han sacado como este concepto, han levantado este concepto de las áreas de oportunidad,
en torno al transporte masivo. Y esto se relaciona directamente porque si, por un lado, siempre hablamos de las áreas de desarrollo en torno al tránsito o los desarrollos orientados al tránsito, acá Déficit Cero da un paso más allá y en el fondo aborda este concepto con una mayor complejidad. Cuéntanos un poco de eso y cómo ves tú que esto se relaciona con la idea de la inversión pública en estos sectores. Súper. Oye, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación, así que aprovechemos los que somos acá para tener una rica y profunda conversación. Yo creo que uno de los temas centrales, a la luz de la pregunta que nos hemos hecho, al menos en Déficit Cero, y lo hemos compartido con otros actores, es cómo este tema se hace tema. En la medida que no aprendamos a manejar eso, es muy difícil nada más que avance. Entonces nos encontramos constantemente, ¿cierto? Más o menos actores parecidos en distintos tipos de instancias y que estamos bien de acuerdo, pero la cosa cuesta que se mueva, digamos. Entonces, y ahí hay una idea que a mí me parece súper interesante, así para llegar finalmente al punto que me preguntáis, vea. Y es que hay un tipo que se llama George Lakoff, no sé si lo conocen en el fondo, que es una especie como de estratega comunicacional o algo por el estilo, un lingüista estadounidense, y que él escribe un libro que se llama No pienses un elefante. ¿Ya? Y que básicamente la tesis del libro es esa. Por el fondo, si yo te digo, titulo el libro No pienses en un elefante, te estoy obligando a que no te queda otra que pensar en un elefante, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, él se engancha con toda la teoría que le llaman como la teoría del enmarque o el framing, digamos. Es como yo sitúo y dibujo la cancha en la cual conversamos. Y por lo tanto, al dibujar la cancha en la cual conversamos, de alguna forma, estoy obligando a que conversemos de eso, ¿ya? Y eso es muy usado desde el punto de vista político, ya que estamos en periodo electoral. Si miramos cuál es la cancha que van a dibujar las dos candidaturas, por ejemplo, que hoy día están yendo, es más o menos clara, ¿cierto? Una candidatura va a tratar de dibujar la cancha como del plebiscito de este gobierno, está contra o a favor de este gobierno, y la otra candidatura va a tratar de dibujar la cancha de pueblo versus élite, en el fondo. O probablemente va a tratar de dibujar esa cancha. Entonces, dependiendo de cuál es la cancha que más gane, una candidatura es más fuerte o no para discutir en esa cancha. Más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, o si uno se siente de un lado u otro. Entonces, ¿y por qué partía con esto? Porque yo creo que cuando vemos el tema urbano o el tema habitacional desde la cancha de las necesidades o los problemas, yo creo que este tema cuesta mucho que penetre, ¿ya? Porque hay otros temas que son más fuertes en la cancha de los problemas y las necesidades. En particular, hoy día la seguridad. Entonces uno podría decir, bueno, pero vinculamos el tema igual. Sí, evidentemente la seguridad está asociada, ¿cierto?, a lo urbano, sin duda, pero es secundario e incluso va en tercer, cuarto, quinto lugar. Primero está la seguridad, probablemente hay otros temas que son como más directamente urgentes, digamos, en las necesidades básicas de la gente, tipo salud, ¿verdad? Y sobre todo que los tiempos urbanos y habitacionales son tiempos muy lentos. Entonces, y sobre todo desde el punto de vista más público, o sea, un proyecto de vivienda pública o vivienda social, en el fondo, para la población más vulnerable se va a demorar en promedio 8 años. Entonces, cuesta que mantenga el nivel, por decirlo así, de urgencia durante todo ese periodo, y además porque la gente tiene que llegar donde dormir. Entonces, va a encontrar alguna solución, entre comillas, ¿verdad?, durante esa noche. Entonces, frente a eso, la vuelta que le tratamos de dar, es decir, pero ¿saben qué? Ojo, hay muchas necesidades en el tema de vivienda y en el tema urbano, sin duda, pero lo que es interesante es la cantidad de oportunidades que hay ahí. Entonces, no discutamos en la cancha de los problemas, discutamos en la cancha de las oportunidades. Que no sea, por decirlo así, el primero de nuestros problemas, la ciudad, que además es un ente que cuesta bajarlo, ¿cierto? En la discusión más concreta y pública de la gente. O sea, es como cuando uno habla del Estado, se me pierde dónde está, ¿cierto? Y más bien pongámonos en la cancha de las oportunidades. Y cuando uno lo pone desde ese foco, cambia como la forma de mirarlo, cambia la forma de conversar también, y cambia incluso el tono con el que la gente se empieza a referir de eso. La gracia de la teoría del framing, en el fondo, es que desde un cierto marco tú conectas con determinados valores y emociones que hacen que la gente, ¿cierto?, vincule eso a temas que quiera conversar. Entonces, cuando tú hablas de que la ciudad puede ser una oportunidad, o que la vivienda puede ser una oportunidad para el país en su conjunto, todos quieren estar del lado de la oportunidad. Entonces, todos queremos empezar a hablar de eso, digamos.
Y además te empieza a conectar cómo podría ser. Entonces se conecta con una idea de futuro, se conecta con una idea de que aprovechémoslo ahora. Y en eso empezamos a tocar distintas teclas para decir, bueno, ¿dónde están esas oportunidades? Y llegamos a esta idea, que no es un concepto nuestro en ningún caso. Nosotros somos súper buenos ladrones, digamos, o sea, de todo el mundo y de toda la historia chilena, tratando de agarrar conceptos que son potentes y que pueden ser atingentes para el momento que estamos viviendo. Y en eso hay un concepto que ha estado en distintos lugares del planeta, con mucha fuerza en Inglaterra, ¿cierto? En Londres, en otras partes, que es la idea de zonas de oportunidad, ¿vale? Es decir, lugares donde sabemos que el desarrollo urbano es un desarrollo que es sinérgico, ¿cierto? Que requiere en el fondo de muchas dimensiones que avanzan al mismo tiempo, en particular norma, ¿verdad? Con empleabilidad, con en el fondo inversión, con vivienda, con infraestructura, con equipamiento, etc. Entonces lo que vimos es que habían zonas donde esa sinergia hay hoy día un movimiento de alguna de esas perspectivas que podrían empezar a catalizar a todas las demás, ¿ya? Y ese movimiento, como todo círculo, que en la ciudad en el fondo cuesta identificar desde dónde parte, ¿verdad? Entonces uno lo tiene que escoger, por decirlo así. Y hay una cuestión bien clara que es la infraestructura grande de transporte, ¿ya? Es un elemento que cataliza en el fondo la ciudad. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en Chile? Yo siempre he creído que en Chile hemos vivido como prisioneros, por decirlo así, de nuestros traumas urbanos, ¿ya? Entonces nos cuesta hablar y pensar, ¿cierto?, en nuevas cosas porque todas las cosas las hemos hecho en algún momento mal. Entonces no expandamos la ciudad porque cuando la expandimos es segregada, ¿ya? Entonces porque la hicimos mal. No densifiquemos la ciudad porque cuando la densificamos se transforman en guetos verticales. Entonces son traumas que nos llevan a que vetamos en el fondo esa conversación. Y desde la teoría como más desde las zonas de oportunidad, decir, bueno, hay zonas en todo Chile donde hoy día el país entero está invirtiendo grandes sumas de dinero, fundamentalmente en metro, tren, ¿cierto?, teleféricos, tranvía y otras cosas en distintos lugares del país, y que si esa inversión en infraestructura logra moverse al mismo tiempo con cambios en la normativa, ¿cierto?, con inversión privada, con desarrollo habitacional, que ahí es una linda pregunta que nos tenemos que hacer, en el fondo, ¿por qué el Estado desarrolla un plan urbano, un plan habitacional y un plan de infraestructura que van prácticamente en direcciones no coordinadas, por decirlo? En momentos se coordinan, hay casos, ciertamente lo vamos a encontrar, pero eso pasa. Entonces, indaguemos por qué, y hay fuerza jugando en contra de eso, ¿verdad? Entonces, identificamos esa zona que nos parece central, en el fondo, como primer paso. De hecho, ayer estábamos en un desayuno justamente con la BEA, donde se plantea eso. O sea, lo primero para poder identificarla, ¿ya? Salió un artículo en el Diario Financiero justamente contando un poquito este levantamiento que estamos haciendo y que esperamos publicarlo en un estudio dentro de las próximas semanas, de identificación de todas estas zonas de oportunidad, donde eventualmente en Chile pueden desarrollarse entre 200.000, 400.000 viviendas, catalizando toda la inversión pública y privada que requiere eso, no solamente vivienda social, son viviendas de distintos estratos socioeconómicos, por lo cual también puede permitir que en Chile hagamos algo que nos cuesta mucho hacer, que es el desarrollo integrado de la ciudad. Y que eso parta, al menos, en el fondo, identificando una beta, que es el transporte. Donde hay inversión grande de transporte, que es de todos los chilenos y chilenas, entonces que, de alguna manera, busquemos la forma de incentivar, para no decir obligar, ¿cierto?, o mandatar, a que se acompañe, en el fondo, con todas las otras aristas y esa manera de desarrollar una ciudad que no esté únicamente en función de las leyes del mercado. Buenísimo, Seba. Y qué bueno que tomaste el tema también del lenguaje. Básicamente esta idea del framing contextual sobre el cual se van presentando estas ideas de política pública, y tiene mucho que ver con el lenguaje. O sea, también tomando el tema de la elección presidencial, una de las autocríticas de distintos lados, en el fondo, tiene que ver con que fue difícil traspasar las ideas políticas a un lenguaje que fuera más sencillo y que fuera menos técnico. Y probablemente centros como Ciudad o Corporación Ciudad, o donde cada uno en el fondo también se está moviendo, tienen de alguna manera como parte de los objetivos poder traducir esto en un lenguaje que sea mucho más accesible para que efectivamente quede arriba de la mesa. Entonces quería tomar el tema del lenguaje para ir con Rodrigo y saber si es que, bueno, tú tienes experiencia en realidad no solamente por ser de Conce en esa región, sino que en todo Chile por el trabajo que te ha tocado liderar en estos años.
¿Cómo ves tú que en regiones se percibe este desarrollo de las infraestructuras de movilidad, que es completamente distinto al que nosotros entendemos desde Santiago? Porque hicimos el estudio de metro, que no está en otras ciudades, y en general hablamos del sistema red, y que tampoco es equivalente en regiones. Entonces, ¿cómo ves tú que este tema en general tanto a nivel político como social, se va articulando en los discursos de desarrollo de ciudad? Gracias, Beatriz. Gracias por la invitación también. Yo voy a referirme desde otra dimensión, es otro abordaje al problema, más bien desde la movilidad, haciendo un primer planteamiento, que es que muchos de los desafíos y problemas que tenemos en movilidad subyacen a una dimensión que la antecede, que son una mala planificación urbana. Hoy día tenemos un aumento progresivo de la distancia de los viajes, muchas veces debido a cómo están distribuidos los distintos usos de suelo, y hay segregación urbana que también nos genera problemas de movilidad. Además, muchas veces la forma de que generamos infraestructura, si bien a veces soluciona ciertos problemas longitudinales, genera otro tipo de segregaciones transversales y también complejiza la movilidad. Mucho del diseño urbano y de la forma de hacer ciudad va generando a su vez los problemas de transporte. Y eso diría que es una constante, yo diría, general en todo el país. Ahora, haciendo un poquito eco de lo que comentaba Sebastián, yo creo que hay un acuerdo común, yo creo que nadie podría discutir, de que es absolutamente deseable que la planificación y el desarrollo de nuestras ciudades sea en completa sincronía y coordinación entre el desarrollo urbano y el desarrollo del transporte. Y yo creo que ese es el qué. Y la gran problemática que tenemos es en el cómo. ¿Ya? Porque yo creo que hasta ahí todos de acuerdo. Pero claro, cuando pasamos finalmente a la implementación de la política pública, a ver cómo poder abordar esto realmente, nos encontramos con una serie de situaciones, dimensiones que son sumamente complejas, que voy a tratar de describir de alguna manera, en orden casi, no sé si cronológico, pero al menos de cómo uno va acercándose o aproximándose a este problema. También haciendo una visualización de lo que pasa en el resto del país, porque Santiago igual tiene una diferencia bien notable respecto, al menos en temas de movilidad, respecto al resto del país. Primero, la forma de abordar el problema de transporte. Hoy día la forma de abordar el problema de transporte en general es más bien reactiva. Tenemos una situación dada, una ciudad con ciertos problemas, y el problema de transporte es como una solución a un problema que ya está vigente el día de hoy. Y eso desde el punto de vista institucional, metodológico. En el fondo, cuando yo planteo un problema de transporte es porque hay una carencia de movilidad o de transporte en cierto lugar y quisiera yo albergar algún servicio. Entonces, como la formulación es siempre desde ese tipo, ya en esta formulación está imposibilitado el hecho de que yo quisiera hacer, por ejemplo, un sistema de transporte donde quizás no hay tanta demanda, pero que quisiera construir un tipo de ciudad diferente. Ahora, esa es la lógica actual, porque la lógica de los años 60 era completamente al revés. Por supuesto. Eso era hoy día, en base a la oferta. Exactamente. Bueno, hoy día eso está institucionalizado, está metodologizado, y esa es la forma también de abordar el problema. Reconocemos todos que ojalá podríamos tener la otra oportunidad, pero es complejo. Ahora, suponiendo que eso pudiéramos resolverlo, imagínate, nos resolvemos y tenemos la posibilidad institucional, metodológica de avanzar en eso. Después, cuando avanzamos en temas de movilidad, resulta que hay una serie de atribuciones necesarias para realizar proyectos de movilidad, pero esas atribuciones están dispersas en distintas instituciones públicas, desde lo nacional a la subnacional. El plan regulador comunal, como lo dice su palabra, el nombre comunal, depende del municipio. Y muchas cosas relativas a movilidad y transporte requieren la sincronía con el plan regulador comunal. ¿Cuáles son los plazos hoy día que toma la actualización de un plan regulador? Hasta 10 años fácilmente. Entonces, cuando tú estás haciendo un proyecto de transporte, por otra parte, los proyectos de transporte masivos, como metro, como trenes, en general al Estado le toman 10-12 años. Entonces, transitas con instrumentos de planificación de transporte que son largos, junto también con instrumentos de planificación urbana que son también muy lentos en irse acomodando. Y tú necesitas certeza en los proyectos de transporte para el diseño de saber, bueno, cuál es el escenario de planificación urbana que está en este otro instrumento. Entonces, este instrumento, para poder adaptarlo a lo que tú quisieras, tomaría también mucho tiempo. Y tampoco depende en este caso del que formula el proyecto de transporte que está en el gobierno subnacional. Tienes que poner de acuerdo a un alcalde, y quizás más alcalde, porque en 10 años puede que pasen 3 alcaldes. ¿Ya? Entonces, ahí también hago un link al desafío político.
cómo todos estos proyectos de crear ciudad, de transporte, se transforman en proyectos de Estado, pero no solo desde la lógica nacional, sino que también subnacional. Porque esto de muchas veces dejar de hacer lo que venía desde un gobierno anterior, también es visible en el nivel subnacional y municipal. Un alcalde legítimamente dice, bueno, yo quiero hacer otra cosa distinta al que me antecede, quizás no sigo en esta línea de lo que se está trabajando. Por lo tanto, requiere ya consecutivamente un trabajo de Estado en distintos niveles. En las atribuciones dispersas, en general los proyectos de transporte, ¿quiénes concurren? Ministerio de Transporte, que diseña. Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que financia. Gobierno regional, que financia y que además hoy día tiene la atribución de la planificación. Y además los municipios, que son en el fondo los dueños de casa y tienen el instrumento de planificación territorial con el cual tú tienes que diseñar algo acorde al plan regulado. O sea, ya esa concurrencia institucional, que es técnica pero también es política, es sumamente compleja. En lo técnico y en lo político, porque seguramente en 10 años, en lo político, los actores relevantes que van a tomar las decisiones van a ser completamente distintos desde el origen del proyecto hasta cuando se tiene que desarrollar el proyecto. Y después hay otro elemento que creo que es sumamente importante, que es el sector privado. En el documento que tuve oportunidad de revisar está el análisis de lo que hace el sector público. Yo creo que el sector público tiene dos grandes herramientas. Por una parte, puede decidir qué construir y cómo construirlo. Y por otra parte, tiene la herramienta de generar incentivo o desincentivo a través de distintos instrumentos. Pero es el sector privado el que tiene la mayor incidencia en la construcción de ciudad. Si uno lo analiza a nivel de metraje, ¿cuántos metros cuadrados construye el sector privado versus el sector público? La diferencia es notable. ¿Cómo conducimos y cómo generamos incentivos para que el sector privado también, de alguna manera, logre satisfacer esta condición de planificación integrada? También es complejo. Les voy a dar un ejemplo. A propósito de que se mencionaban los teleféricos. En el caso de los teleféricos, que intentan, en términos de movilidad, dar una posibilidad de desplazamiento a personas que viven en sectores altos, que les cuesta mucho llegar al plano, las oportunidades de estar en el plano, los tiempos de viaje muy grandes. Al mismo tiempo, lo que buscamos generar con las estaciones son subcentros y habilitar espacios, ¿ya?, de comercio, equipamiento en las estaciones. Y hasta esa parte, súper intuitivo, yo creo que a nadie le parecería mal eso. Cuando tú esto lo conversas con el sector privado, de quienes construyen teleféricos, es una pésima idea. ¿Ya? Y es una pésima idea. ¿Por qué? Porque ellos dicen, miren, nosotros cuando tenemos que construir proyectos de transporte en Chile, precisamente en Chile, tenemos que ir a buscar financiamiento externo, porque mucho de esto se hace a través del sistema de concesiones. Tenemos que, en el fondo, buscar financistas para hacer estos proyectos. El Estado no los paga directamente. Mientras más caro es el proyecto, más complejo es poder, en el fondo, lograr ese financiamiento. Hablando de banca o distintos tipos de inversionistas. O sea, el privado, para el fondo, el que va a construir un proyecto, su ecuación es mucho más sencilla si en el fondo logra satisfacer la única dimensión para la cual, además, es experto, que es construir un teleférico. ¿Ya? Entonces, también, cuando uno empieza también a desarrollar proyectos que además sean por diseño como, más complejo. No complejo, sino que en el fondo hay una intención o hay una expectativa de poder construirlo de parte del inversionista, del privado, también tiene que equilibrar eso, y muchas veces esta lógica de planificación integrada a veces no flota. De hecho, la sugerencia del sector privado en estos proyectos es, ¿sabe qué? Mejor haga el teleférico tal cual, y el Estado, por otra parte, en forma paralela, expropie lo que hay alrededor de las estaciones y haga otro tipo de proyectos y con financiamiento público y logre satisfacer esta ecuación. Pero no le traspasa al privado este rol que es del sector público. Esa es más o menos la discusión, y es legítima la discusión. Y a la postre, si uno lo ve después en términos de resultados, en el caso de Concepción y en el caso de Merval, que ya lleva operando desde el 2006, o sea, ya casi 20 años operando el sistema de transporte público masivo. Si uno hace un análisis de densidad y de, por ejemplo, densidad habitacional, y compara toda la densidad habitacional de la ciudad y ubica las estaciones, no hay ninguna correlación entre densidad y estaciones, pero ninguna. Entonces uno podría decir, ya bueno, el tren ya estaba antes allí, entonces quizás fue por la condición inicial. Veamos qué pasó de ahí en adelante.
segmentemos la base de datos y veamos qué pasó en términos de densidad desde que se construyó en adelante. Por ejemplo, el caso Coronel, que es bien emblemático. Coronel es de las comunas que en la variación intercensal más ha crecido en Chile en población. Entonces Coronel, después de la extensión del periodo Coronel, uno hubiese pensado, lógicamente, que dado que construiste un sistema de transporte público masivo que te acortaba el tiempo a un tercio hacia Concepción, todo el crecimiento habitacional hubiese estado en torno a la estación de Coronel. No ocurrió así. Fue la que más creció en habitación y más bien todos los proyectos habitacionales, privados y públicos, fueron donde había disponibilidad de terreno y donde los terrenos eran más baratos. No donde era más conveniente en términos de movilidad. Entonces, en general, toda la construcción fue en la periferia. Baja densidad. Entonces, toda esta lógica de que teóricamente todos reconocemos, a la postre, en el fondo, a la larga, no tiene un eco o un resultado palpable. Al menos estas dos ciudades que tenemos análisis, ese ejercicio no da ninguna correlación. ¿Y en Santiago? En Santiago no logramos correlacionar, porque si miramos todas las densidades de toda la provincia, porque naturalmente Santiago tiene una densidad mayor en muchos lugares distinta al resto del país. Pero la pregunta es, ¿la densidad es siempre mayor en torno a las estaciones o también tenemos lugares de alta densidad donde no hay estaciones? ¿O podemos realmente relacionar que la estación de metro es la que catalizó un aumento de densidad? Esa pregunta no sé si es tan fácil responderla. Densidad, digamos, activa, digamos, real, no normativa. Exactamente, tal cual. Bueno, es muy buen punto. Y justamente, bueno, y ahí como dejando para los tres también la pregunta en la mesa, voy a aprovechar también de hacer una pequeña intervención con quienes nos acompañan hoy día presencialmente, invitándolos a que se sienten más cerca, porque después de esta pregunta me gustaría abrir algunas preguntas de quienes están aquí. Entonces, si pudieran pasar a sentarse mientras yo formulo esta pregunta, acá las dos primeras filas, para que quedemos más fácilmente conectados para poder conversar, se los agradecería mucho. Y me gustaría tomar uno de los puntos que tocaste tú, Rodrigo, en relación a los municipios, porque uno de los hallazgos del Policy Report que hicimos con la corporación es que justamente hay ciertos municipios donde se desarrollan estas inversiones, donde hay mucho más éxito en el fondo, de la postulación de esa inversión a la realización de esa inversión. Hay municipios que son mucho más exitosos que otros. Así como teníamos ciertos equipamientos que eran más exitosos que otros, como estos de servicio, también tenemos municipios. Y en general lo que vemos es que depende mucho de los municipios cómo esto se empieza a formular. No solamente, o sea, imagínate que estamos hablando de parte del sector público. O sea, cuando estas inversiones son privadas, ahí tenemos probablemente estas trabas donde al final pasa que un poco la conclusión que vamos sacando es que los municipios necesitan mucha ayuda, sobre todo los que no tienen construidas esas capacidades tanto técnicas como los equipos existentes. Hay muchas veces que los municipios tienen como fragilidad en torno a los equipos y a los roles que cada una de las personas del municipio está cumpliendo dentro de la planificación al final. Entonces, quería plantearles esta pregunta de cómo... y antes de terminar de formular la pregunta, también comentar que justamente en este desayuno que mencionaba Sebastián, hay como harto acuerdo en general del rol que tiene el gobierno regional sobre este tipo de como incentivos o coordinaciones. Pero ¿qué pasa con los municipios? En el fondo, ¿dónde ven ustedes ahí el rol del municipio? ¿Cómo uno podría pensar en apoyar esta idea de inversión tanto pública como privada como a nivel municipal? Yo veo ahí que hay una traba y hay una brecha enorme. Yo solo para complementar un poco, y creo que es más interesante lo que puede decirse a Rodrigo sobre esto, pero dos puntos importantes. El primero es que la inversión pública que nosotros analizamos y que incluimos dentro de este reporte
es la que pasa por el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay un montón de inversión. Por ejemplo, si nos vamos a municipios como Vitacura, que si uno ve la cantidad de inversiones que ha tenido en los últimos 10 años, es muy baja en este análisis. Lo cual no quiere decir que Vitacura esté invirtiendo poca plata en ciudad, sino que ellos, a través de recursos propios del municipio, por diferentes lógicas de recaudación de fondos, puede invertir. Eso como primera aclaración que creo que es importante, porque también cuando uno ve el análisis completo, te das cuenta que hay ciertas comunas que tienen baja inversión, que uno diría, esta comuna en verdad está invirtiendo, como Providencia también, pero no tiene que ver con eso, sino que son solamente los proyectos que pasan por el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo segundo, que efectivamente, como comentaba la Bea, hay un problema grande, y quizás sea aquí ustedes tienen más experiencia porque están trabajando más directamente con los municipios. A mí me tocó durante hartos años trabajar en diferentes municipios asesorando en temas de planificación urbana y además en la lógica de formulación de políticas públicas. Cuando hace, no sé, 7, 8 años atrás, quizá un poco más, hablábamos de los pymes, decíamos, esta cuestión va a llegar a solucionar realmente este problema. O sea, aquí hay una política pública, que hay una lógica distinta de cómo vamos a enfrentar el tema del espacio público. Finalmente, en la práctica, pasa poco. Nos pasa también, hace unos 4 o 5 años atrás, hicimos un estudio en el cual yo me reuní con cada uno de los SECPLA de la región de O'Higgins. Todos los 33 municipios. Y cuando tú entras a conversar con ellos, le dices, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué los planes reguladores en O'Higgins tienen más de 15 años de antigüedad en promedio? Hay 3 municipios de la región que aún ni siquiera tienen plan regulador y que tienen un crecimiento urbano importante, como Marchihue, por ejemplo. Y tú decís, ¿por qué estos gallos no están haciendo la pega de avanzar en su instrumento de planificación? Pero cuando tú vas ahí y conversáis con ellos, te das cuenta y trocáis la puerta de la SECPLA, entráis y trabaja una persona. Me tocó ahora trabajar de cerca con Cerro Navia. En la SECPLA de Cerro Navia, un municipio en plena región metropolitana, que va a llegar a un nuevo metro, trabajan 3 personas. ¿Cómo un municipio con 3 personas en una dirección de planificación y desarrollo va a lograr mantener su plan regular actualizado, mantener su PYME al día y preocuparse además de incentivar la inversión, tanto público como privado? Cerro Navia es una única, creo que es la única comuna dentro de la zona pericentral de Santiago que no tiene un supermercado, por ejemplo, ¿cachai? Y no es porque ellos no tengan intención de poner un supermercado, no hay capacidad de gestión porque trabaja muy poca gente y tienen mucha pega. Entonces, sin duda, y aquí meto también al tema de los gobiernos regionales, que trabajo de cerca con el de Biobío, y hoy día los gobiernos regionales en la práctica tienen incluso menos atribución en ciertos temas que los propios municipios. Pero donde sí hoy día se puede colaborar fuerte es cómo entregamos apoyo a los equipos municipales para que ellos finalmente puedan fortalecer sus equipos técnicos y poder finalmente implementar un montón de políticas públicas que están bien orientadas, que tienen buenas lógicas para poder avanzar en temas de ciudad, pero que producto de capacidad de personas, no de capacidad técnica, sino de que no hay personal, número de personas trabajando, entendiendo la cantidad de desafíos que tienen los municipios para poder avanzar. Yo creo que esa es una reflexión importante, cómo podemos apoyar a ciertos municipios en llevar más profesionales para allá o entregar capacidades técnicas para poder, o asesorías técnicas para que puedan avanzar más rápido y más eficiente en sus trabajos. Oye, yo plantearía tres ideas tratando así como de ir a súper concreto y las podemos discutir también, si es la idea. Lo primero es que yo le... a ver, ¿qué es lo que pasa con los municipios para ponerlo sobre la mesa? Lo que en este momento probablemente casi todos estamos pensando. Y lo que pasa es que el alcalde no tiene ningún incentivo para densificar en torno a las grandes inversiones de infraestructura. O sea, el incentivo básicamente es meterse en un cacho, en un problema de cambiar el plan regulador que probablemente le va a demorar más tiempo del que viene la siguiente elección. Entonces, en realidad, es como, ¿por qué? Bueno, ya, lo voy a tratar de hacer. Perfecto. Y resulta que nadie quiere que le construyan y le aumenten la densidad al lado. Entonces, en realidad, la gente que hace mucho tiempo esperaba que llegara, da lo mismo, un troncal de transporte o lo que sea, le llegó y que ahora más encima le aumenten la densidad. No, por alcalde, si usted hace ese cambio o trata de mover ese cambio, no voto por usted nomás. Entonces el alcalde en verdad no tiene ningún incentivo para meterse en ese cacho y si es que se mete, de en verdad aumentar esa densidad, que es lo que eventualmente debería producirse, ¿cierto?, con toda inversión estatal grande y que sobre todo intercomunal. Y al mismo tiempo, el alcalde no tiene ninguna lógica, ¿verdad?, que el alcalde salga a pedir que por favor esa decisión no dependa de él. Los alcaldes tienen que mostrar liderazgo, piden más potestades, digamos, no menos, ¿verdad? Entonces, en realidad yo creo que una primera cuestión que hay que hacer es que al menos la definición urbana
de las normas, por decirlo así, en torno a inversiones de infraestructura intercomunal que vienen fundamentalmente apalancadas o invertidas en el fondo por Estado central, ¿verdad? Por los impuestos, etc. No deberá ser decisión del nivel comunal. Esa es la primera cuestión. Más bien, hacerle ese favor que nadie te va a venir a agradecer, ¿ya? Porque ningún alcalde te va a agradecer que le hayas quitado esa potestad. Al revés, probablemente va a tener gente que te va a alegar, ¿ya? Pero muchos, probablemente en silencio, van a poder decir, ya, qué bueno que esta cuestión depende de otro, no de mí, digamos. O sea, y base de toda lógica. Es un impacto que tiene, al menos en el Gran Concepción, al menos en el Gran Valparaíso, al menos en el Gran Santiago, y uno podría pensar lo mismo en Coquimbo La Serena, ¿cierto? Y Iquique Alto Hospicio. Las grandes inversiones de infraestructura, ¿ya?, tienen un impacto que sale del espacio comunal. Entonces tiene toda lógica que dependa de otro actor. Puede ser el gobierno regional, digamos, y si no, de un actor central, en el fondo. Pero que no depende del nivel comunal, puesto que está en función de ciertos incentivos políticos, electorales, que tiene toda lógica que estén, que a todos nos pasarían. O sea, lo que define justamente cuando un sistema opera con un sistema es que tú puedes cambiar un elemento y el elemento se comporta igual. Y de lo mismo, el color de político del alcalde van a tener que comportar igual, porque el sistema lo tiende hacia allá. Entonces, por lo tanto, esa es una primera cuestión que yo haría, ese cambio. Y ese cambio puede ser eventualmente un cambio legal, pero ojo, que se puede hacer de manera bastante más rápida con un cambio en la ordenanza. Entonces, por lo tanto, yo sería más bien proclive a aquello, ¿ya? Encuentro que esta cuestión es como bien urgente. Lo segundo, que me parece también súper importante, es que no hay tampoco ningún incentivo para que el alcalde tenga vivienda social en su comuna, ¿ya? Entonces, lo que empieza a suceder es que los alcaldes que tienen comunas que tienden a ser más vulnerables, ¿cierto?, son comunas que empiezan a transformarse como en polos atractores, por decirlo así, porque el suelo es más barato además, de vivienda social. Y eso de alguna manera se transforma en un círculo en que el alcalde empieza a tener mayor población con más necesidades, ¿ya?, de distinto tipo. Y la vivienda social, como ustedes saben, no paga contribuciones, ¿ya? Por lo tanto, al mismo tiempo no le llega plata por ese lado. Y en ningún caso estoy planteando que se paguen contribuciones, pero sí que probablemente en la repartija que el Estado hace a través de los impuestos, a través del Fondo Común Municipal, ese debería ser un elemento que tenga probablemente un ponderador mayor, ¿ya? O sea, si usted va a recibir vivienda social de aquí a los próximos 4 años, no tengo idea, en el fondo eso entra en una lógica que se emula, ¿verdad?, como si esa vivienda social pagara contribuciones a través de un gasto directamente del Estado central, con lo cual existe algún tipo de incentivo para los municipios a tener eso, ¿ya? Porque yo también me puedo poner en el lugar de un municipio con mucha población vulnerable que evidentemente ya está con muchos problemas en el fondo y no quiere tener más, al revés. La pregunta que se hace al municipio es cómo atraigo, ¿cierto?, otro perfil en el fondo de actores que eventualmente me traigan fuentes laborales, que me traigan consumo, ¿verdad?, y por lo tanto me traigan comercio y otros elementos de ese tipo. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una segunda medida, a mi juicio, bien concreta. Y una tercera propuesta, la tercera propuesta es la siguiente, es que, hablando de las capacidades de los municipios están, al momento como todos funcionan como un algoritmo, ¿cierto? Entonces, y al momento de priorizar, ¿verdad?, sus capacidades, se generan en la posibilidad de captar, ¿cierto?, y gastar recursos que son públicos. Pero hay excesivamente pocas capacidades de captar, ¿cierto?, y catalizar recursos privados. Entonces, y esto uno lo ve con mucha claridad en el tema de vivienda. El municipio que tiene mayor capacidad, por decirlo así, y no estoy hablando de las colas, pues no estoy hablando en el fondo del 1% de mayor capacidad, que se nos viene al tiro a la mente, ¿cierto?, 4 municipios, 5 municipios. No, estamos hablando de los que tienen algo de capacidad, se especializan en cómo hago, ¿cierto?, para convencer al Estado o gestionar comités de vivienda o lo que sea para construir vivienda social sin deuda, ¿ya?, el DS49. Pero resulta que hay una cancha en la vivienda de sectores medios, que es básicamente subsidios para apalancar crédito hipotecario, que hoy día está prácticamente en la cancha casi totalmente privada, en el vínculo entre el mundo inmobiliario y la demanda habitacional, ¿ya? Y que se vinculan con el Estado central a través de postulación de proyectos. Pero el municipio ahí no aparece.
Y resulta que tiene posibilidades, ¿ya? Han habido casos, ¿ya? Para que no seamos así como tan injustos, ¿sí? Han habido casos que han sido bien emblemáticos de esfuerzo. Peñalolén, ¿cierto? La Pintana, que levantó un proyecto que finalmente quedó, que necesita mejora en el fondo para que efectivamente se pueda realizar. Peñalolén, el caso del Parque Los Encinos, que es un DS-19, ¿cierto? Y hay varios casos más de ese tipo, pero en general me da la sensación a mí de que si el municipio pudiera gestionar para identificar dónde están los suelos en los cuales puede atraer inversión privada con objetivos también sociales, se podría catalizar un círculo muy virtuoso. Ahora, ¿por qué no pasa? Y no es únicamente un problema de capacidades, es un problema también de confianza. Naturalmente, a lo que no conocemos, ¿cierto? Tendemos a temerle, ya cuando le tememos algo, tendemos a desconfiar, a negarlo, ¿cierto? Y a alejarnos. Eso pasa entre el mundo privado y el mundo público a nivel muy territorial, ¿ya? Entonces, el mundo público no maneja el concepto, ¿cierto? En general de la rentabilidad inmobiliaria, el mundo privado, ¿cierto? No maneja los conceptos y la lógica detrás de la administración pública y particularmente la municipal. Lo que hace finalmente es que no se sientan en la misma mesa, digamos, en un plano en que podamos colaborar y encontrar dónde están esas oportunidades para ambos. Entonces, en base a esta tercera propuesta, me da la sensación de que crear un dispositivo desde el gobierno regional, desde el Estado central, que básicamente se enfoque en construir esa mesa, donde tú sientas un municipio, lo sientas con los posibles inversionistas inmobiliarios, infraestructura, lo que sea, ¿cierto? Y se conversan proyectos para catalizar aquello, traduciendo el lenguaje de uno a otro, pucha, yo encuentro que sería una tremenda cuestión. Eso. Hay algunas instancias hoy día que tienen que ver como que se perfilan como estos puentes, no sé, Distrito Co, por ejemplo, o pero son puntuales. Son puntuales. Entonces mi pregunta es cómo tú lo haces a un nivel que sea un cambio más bien de cómo se opera finalmente a nivel más municipal. Y creo que el tema también de la captura de plusvalía no ha sido necesariamente un acuerdo en todos los lados, o sea, porque también existe la lógica de, oye, pero ¿por qué tengo que dejar que otro capture la plusvalía de un proyecto que en realidad es mío? Y si yo le saco la lógica de la plusvalía, entonces pasa a ser menos rentable. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Hay ejemplos. Hoy día el Estado está haciendo esfuerzo, tiene una institucionalidad que puede de alguna manera capitalizar la plusvalía. Lo está haciendo en general los proyectos de transporte público masivo a través de Desarrollo País. Para poder graficarlo y para que todos lo puedan comprender, cuando hoy día el Estado traza, por ejemplo, un proyecto de carácter ferroviario, la ubicación de las estaciones no necesariamente las va a poner exactamente donde está la demanda, sino que donde haya una mezcla entre demanda, pero también disponibilidad de suelo circundante. Y ahí entra Desarrollo País, que es una entidad, una empresa pública del Estado que puede comprar terrenos alrededor de ese lugar antes de que empiece la especulación del sector privado, de tal manera, de alguna manera, abrochar el aumento del valor del suelo y dirigir el crecimiento, el desarrollo urbano de esa zona. Eso se está haciendo, pero es algo muy, yo diría, incipiente, algo muy nuevo, que todavía no se ha masificado, tiene ejemplos muy concretos, pero que no es una práctica en todo el país. Pero que tiene un tremendo potencial. Ahora, yo me quería detener un poquito en algunos comentarios que hicieron acá, a propósito de que hay una discusión hoy día profunda de país, pero de repente pasa que es bien dicotómica. Se habla mucho de más o menos Estado, más o menos funcionarios públicos, y es casi como que si uno tiene que estar de acuerdo con que o quieres más o quieres menos, y no hay una posición prudente intermedia. Porque en el fondo lo que subyace aquí, en el fondo dice ser la modernización del Estado, como el gran título de la canción, cómo lo modernizamos en sus instrumentos, en sus mecanismos, formas de trabajo, y obviamente una parte importante son los recursos humanos. En general, voy a hablar solamente de las áreas que a mí me competen, que es planificación. Los equipos de planificación son extremadamente pequeños en toda la administración pública, ministerios, municipios, gobiernos regionales. Hoy día el Ministerio de Transporte, que tiene muy buenas capacidades en comparación a un municipio en materia de transporte, nosotros tenemos aproximadamente, en promedio, 2 a 3 profesionales por región trabajando en planificación. Para una región completa. Entonces, cuando uno escucha esta discusión de que el Estado es gigante, enorme, bueno, la verdad, yo escucho eso y digo, no es así, al menos los temas de planificación, y pasa mucho en los temas de
desarrollo urbano, de ciudad en general. De hecho, yo diría que incluso al Estado le faltan profesionales en torno a estos temas. Entonces, claro, ahí tenemos un desafío. Yo creo que nos falta capacidad profesional, nos falta generar más capacidades, y hoy día el Estado está organizado de cierta manera que genera un fenómeno también en lo político, porque esta poca capacidad está más fuerte en los gobiernos regionales y en los municipios, y además tiene un eco en los presupuestos. Hoy día Chile es un Estado extremadamente centralizado, presupuestariamente es muy fuerte el poder del nivel central versus el regional. Si bien tenemos gobiernos regionales con presupuesto, la diferencia es abismal. Entonces, tenemos un gobierno regional fuerte. No voy a hablar de ninguno en particular, pero el gobierno regional fuerte administra $100 millones al año, 100.000 millones de pesos. Eso es 1 kilómetro de red de metro. Y ese es el presupuesto para todos los sectores que puede. Y esa es la fuerza presupuestaria que tiene un gobierno regional como presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? En todas las materias que son yo diría de las grandes dimensiones que tiene que ver con el territorio, el gobierno regional puede aportar, pero presupuestariamente no significativamente. Eso después se traduce en un eco político. ¿Cuál es finalmente la pega política que hacen los alcaldes y los gobernadores? Y esto, todos los colores, ¿eh? En cuanto más o menos le pueden sacar al nivel central. Entonces, toda la responsabilidad de los problemas estructurales de una ciudad no son de la autoridad local. En fondo, políticamente se trata de traducir de que son problemas que vienen desde el nivel central por la poca inversión, por la poca planificación. Y la institucionalidad del territorio, en el fondo, trata de alguna manera de no llevarse esa responsabilidad, cuando creo que en términos de atribuciones debiese estar allá, pero al mismo tiempo debiese existir los mecanismos y los recursos para que sean administrados también desde el propio territorio, cuestión que no pasa. Entonces yo creo que esta asimetría de poder, esta asimetría de atribuciones genera también una forma política en que, claro, un alcalde lo más seguro es que en un análisis sepa que no va a poder incidir mucho en cuestiones estructurales, porque todas las inversiones grandes vienen de los ministerios y no vienen de los municipios, y puede ir a la disputa de fondos regionales, que también son una escala mucho menor. Ahora, voy a contar una infidencia sin decirle el nombre, aprovechando de los temas de planificación. A mí me tocó trabajar ya casi 20 años en planificación, y en lo político, trabajar en este tema tiene un desafío súper grande. Porque planificación toma, en fondo, decisiones, yo digo siempre decisiones de buen futuro, es una promesa de mejor vida, pero decisiones que tienen impacto político hoy, pero capitalización política mañana. Y eso una vez me lo comentó un intendente, conversando acerca de una decisión de planificación. Me decía, mira Rodrigo, yo estoy de acuerdo con la decisión. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero, me decía, esta decisión política tiene un costo político hoy y un beneficio político cero. El beneficio político va a ser mañana. Yo en el fondo no voy a capitalizar ese problema político hoy. Que lo tome otro esa decisión. La planificación siempre trabaja con decisiones que van a ocurrir en 10 años más, en 8 años más, y para que eso vaya ocurriendo requiere entonces una institucionalidad que funcione de una manera más bien desde una lógica de Estado, de manera permanente. Obviamente va a tener direccionamiento distinto dependiendo del ciclo político, pero tiene que ser una labor constante. Eso no ocurre en los niveles municipales, o ocurre muy poco. Tenemos más de 300 municipios, yo diría que no deben ser más de una decena las que tienen equipos estables, o son muy poquitos. En los gobiernos regionales prácticamente no existen los equipos de planificación. Las DIPLAB deben tener 4 personas, 5 personas como máximo para todos los sectores: energía, agricultura, transporte. Entonces no tenemos una continuidad como Estado en el nivel subnacional. Entonces yo creo que ahí hay harto camino que recorrer, pero también aquí subyace una discusión súper fuerte de cuánto más o cuánto menos Estado, y yo creo que la discusión pública hoy día es poco prudente respecto a cuáles son los matices de esta discusión. Es bien dicotómica, algunos dicen menos y otros dicen más, y no hay ningún punto gris en esa discusión. Y eso tiene un eco súper fuerte después, sobre todo en lo que tiene que ver con planificación puntualmente. Oye, es muy buen punto. Mira, lo que ha dicho Rodrigo, perdón, para tomarme un poquito la palabra, pero en función de eso, que hay básicamente, o sea, yo lo que está como transversal en muchos de los elementos que has mencionado es algo que nosotros traducimos como las tres
como las tres barreras en el fondo para el desarrollo urbano que hay hoy día. ¿Saben? Que hay una primera barrera que es la barrera como más temporal. O sea, el desarrollo, ¿cierto?, de la ciudad implica en el fondo pensarse al menos a 10 años, y los ciclos políticos son a 3 años. Entonces, por lo tanto, hay un desafío temporal que es el que estás mencionando, ¿cierto? O sea, con mucha claridad así el final. Hay una barrera que es sectorial, que lo mencionaste en tu primera alocución, ¿verdad? Que es que en el fondo van por canales distintos y juntar a todos estos actores en un solo lugar y que hay incentivos. O sea, fíjense la meta del Ministerio de Vivienda. La meta del Ministerio de Vivienda es 260.000 viviendas. Y da lo mismo lo que planteemos, si se instaló esa meta y va a salir evaluado en función de si se cumplió o no se cumplió esa meta. Más allá de dónde están esas viviendas, si están cerca de 1 metro o no están cerca de 1 metro, de cómo son o no son. Obviamente hay gente que le importa, al ministro le importa y todo lo que uno quiera, pero la tensión política de todo el mundo es, ¿y se va a cumplir la meta o no se va a cumplir la meta? Ese es el punto. Entonces, raya para la suma, ¿la cumplió o no la cumplió? Mal o bien, pero esa... Y pasa lo mismo en el fondo si uno mira el metro. En el fondo, raya para la suma, ¿cuántos kilómetros más? Más allá de dónde están, en el fondo. Entonces, no hay una lógica, hay una barrera sectorial en el fondo que lleva a que cada uno vaya por su lado, por decirlo así. Y una tercera barrera es la barrera territorial, que al menos en las grandes urbes que tenemos, hay una definición de planificación, al menos normativa, que está altamente atomizada en comunas, ¿ya? Cuando la ciudad es más bien un fenómeno intercomunal. Entonces, por lo tanto, esas tres barreras inciden, ¿cierto? Y que yo creo que tienen respuestas más bien institucionales. Pero hay una cuestión que logra saltar esas barreras y que lo encuentro súper interesante como caso, ¿ya? Y aunque sea un caso súper centralizado, uno puede encontrar casos así en distintos lugares, que es el caso del metro. Y es interesante en función de lo que decía Rodrigo, porque el caso del metro es la única cuestión que te da réditos políticos decidirlo, anunciarlo, comenzarlo, el 20, el 40, el 60, el 80%, terminarlo y el resultado, digamos, de 3 años después. Entonces lleva que puede demorarse 10 años la construcción de una determinada línea o una extensión de estaciones, lo que sea, pero en el fondo, en esos 10 años, todas las autoridades nacionales, regionales y comunales se sacaron la foto cortando algún tipo de cinta, ¿ya? ¿Y por qué? Entonces, ¿y por qué pasa eso con el metro? Yo lo encuentro súper interesante, que es lo que ha llevado a que el metro se ha multiplicado en los últimos 20 años, no sé, por 4, por 3, algo así. Pero lo encuentro súper interesante como caso para copiarlo y sortear, en el fondo, todas estas barreras institucionales que estamos teniendo para el desarrollo urbano. Y la sensación que tengo es que hoy día tú hablas de una línea de metro y se transformó en algo simbólico. Volviendo a la conversa anterior, digamos, hay un frame detrás del metro. Llega el metro y llega la oportunidad, llega el trabajo, llega el descanso, llega el tiempo, llega el desarrollo, llegan muchas cosas, ¿ya? Llega como, se arma como en nuestro cerebro, se vincula a puras cosas positivas. Entonces todos queremos estar vinculados cuando se hable de esa palabra, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo creo que en la historia ha estado por los hechos trayendo eso, ¿ya? ¿Y a dónde iba a llegar ahora? Se acaba de inaugurar durante este periodo de gobierno, digamos, la ciudad está, la villa olímpica, ¿no? ¿Cómo se llama? Panamericana. Y hay un momento caso. ¿Cuánto se demoró ese proyecto? ¿Habrán sido 20 años? Digamos, del momento en que se compra ese suelo, ¿cierto? Se genera, más probablemente. Años, sí. O sea, hay una acción de Estado, de ciertas miradas de largo plazo, de decisiones chicas, decisiones grandes en todos los niveles, pero no se sabe mucho. Lo que se sabe en los últimos 3 años y se le puso mucho bombo, calza con el tema de los panamericanos, pum, ideal, genial. Pero, ¿qué pasaría si la Villa Panamericana uno la transforma, por decirlo así, en una suerte de metro? Entonces uno dice, mira, ahí hay un concepto, ¿cachai? Hay algo que la gente se puede imaginar, el tipo de edificio, el tipo de lógica, ¿cierto? El tipo de tamaño, la magnitud, la extensión, el acceso a áreas verdes, el vínculo con... Entonces, si uno dijera hoy día, estoy inventando, sobre la marcha nomás, estas son puras ideas, lo pienso así como, vamos a hablar con los candidatos para proponerle esto, que si uno pensara en el fondo y dijera, bueno, ¿dónde van a estar las próximas 50 villas panamericanas? ¿Ya? O pongamos las próximas 50 villas bicentenarias, ¿ya? Por ponerle un nombre a lo mismo. Y que de alguna manera
eso traiga un rédito el hecho de decidirlo, ¿ya? El hecho de comenzarlo y el hecho finalmente de terminarlo a todos los que vengan de aquí a los próximos 10 años. Porque ya en la ciudadanía hay una idea de lo que es eso. Lo vinculo con una serie de cosas, ¿cierto? Acceso a servicios, un cierto tipo de vivienda, integración, acceso a la ciudad, etc. Entonces, esa oportunidad no hay que dejarla pasar. Porque después se nos va a olvidar y vamos a volver lo mismo, a que vamos a hablar de casas, o vamos a hablar de parque, o vamos a hablar de no sé qué, pero el concepto que está detrás de la Villa Panamericana lo encuentro súper interesante en el fondo como un sello, en el fondo, como dejarlo como el metro. Ahora también pasa que, a diferencia de inversiones como el metro, no es tan clara la plusvalía que genera ese tipo de inversiones. Y que justamente hace un poquito tiempo escribí una columna sobre eso, porque es muy paradigmático cómo tú tienes este desarrollo que es maravilloso en el fondo y que aporta, pero no aporta lo suficiente como para catalizar otros procesos alrededor de lo que ya está construido. Y además está localizado en una de las comunas que tiene el mayor déficit habitacional y está al frente de una de las tomas más grandes de Chile. Entonces, ahí también existe como una lógica de que se generó un proyecto, pero a lo mejor tenemos que volver a pensar cuáles son como los atributos de esos proyectos que efectivamente aportan valor a nivel de el valor que genera una extensión de una línea o la incorporación de una estación nueva en un sector de metro, en un sector donde tú sabes que va a generar una lógica económica al final, que es súper importante y que no tienen estos proyectos como el de la Villa Panamericana. Entonces, creo que algo interesante también que conversábamos ayer tiene que ver con la idea de la generación de empleos como algo que tiene que ser un mínimo cuando uno habla de las propuestas de vivienda. Entonces, como cuando hablas de esta mixtura de uso, al final, ¿cuáles son los atributos que hacen que ese proyecto sea socialmente rentable, pero económicamente rentable para que empiece a catalizar estos otros procesos alrededor? Nos quedan 10 minutos para terminar y me gustaría... A mí solo me gustaría complementar una cosa muy chiquita, como con respecto a lo que plantea Seba, porque yo creo que en algún minuto, más o menos año 2010, se pensó hacer lo que tú planteas, como con esta lógica sello metro, con los parques urbanos. Y se lanzaron un montón de parques urbanos. Buen caso. Parque La Ciudadanía en Ñuñoa, claro, que se imaginaba que todo se iba a densificar, no pasó. Parque, el único que probablemente llevó a poner edificaciones es el de Cerrillo, el de Cerrillo, el de la Villa Olímpica. Lo tenemos todo el borde del Mapocho, que uno se imaginaba que se iba a densificar, sobre todo en comunas como Cerro Navia y la más del poniente, tampoco pasó. ¿Cachai? Y eso es lo que se intentaba, generar un sello como el de Metro, pero oye, en verdad todo el mundo va a querer vivir y se va a querer invertir mucho en torno a los parques urbanos de un tremendo estándar, y no pasó. No pasó. Claro. Pero sí pasó en Vitacura con el Parque Bicentenario. Y a partir de ese caso se pensó en los otros. Es buen punto, pero el punto no es que lo que tú hagas, porque la Villa Panamericana también es consecuencia del metro también. O sea, sí, ahí hay un círculo que es virtuoso, ¿cierto? Pero, y probablemente de la idea de parque, ¿cachai? O sea, ese es el punto, sí. No que se densifique, sí, que se densifique puede ser uno de los elementos, pero es más bien la idea del valor urbano integrado, digamos. O sea, y eso cuesta mucho traducirlo en algo, en una imagen objetivo, sí, que no sea un render, ¿ya? Y tú tienes algo que al menos se empieza a asimilar a eso, y hay miles de otros ejemplos. Lo que pasa es que en este momento es algo que todo el mundo lo pudo ver. Claro. Entonces, en ese sentido me refiero, y que los atributos no sean únicamente la densificación, pueden ser otras cosas. Hay un valor de la ciudadanía a eso, sí, y quieren cuidarlo porque hay un sello, hay una cuestión que nos gusta, ¿cachai? Claro. Sí. Nada, a eso me refiero. Y que puede tener que ver con esa activación económica, porque hablábamos de empleos, pero en el fondo uno debiera hablar de la activación económica local, porque también hay lógicas comunales que son súper distintas. Hay comunas que son mucho más integradoras en términos de la oferta que tienen para los que viven en la comuna, y por lo tanto los viajes y la actividad se concentra más fuertemente en la comuna, y hay otras que tienen lógicas distintas que son mucho más dispersas. Entonces, cómo esas economías locales se ven potenciadas por la generación de una inversión, ya sea de transporte público masivo o un parque urbano. Pero en el fondo eso debiera ser como
un criterio súper estricto en el fondo. Oye, pero solamente rescatar ese punto, Bea, que tú decís, yo creo que tal vez es el enano ausente en nuestra conversación urbana. O sea, como ponerlo para reafirmarlo. O sea, distinta, ¿cierto?, literatura y todo lo que se puede ver es que si no hay empleo, si no hay fuente, ¿cierto?, de trabajo, una serie de cosas, eso es un catalizador, tal vez más fuerte incluso que el metro en el fondo, o que el transporte público en general. Entonces, pero probablemente en la discusión urbana está más ausente. O sea, qué bueno que lo pusiste, porque efectivamente cuando uno ve las notas en prensa, ¿cierto?, los foros más de habitacionales, urbanos, el tema del empleo siendo muy relevante es como que estuviera asociado a un mundo económico no urbanista. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que es importante meterlo en la caja de maletas, o sea, en la maleta en el fondo de herramientas cuando uno va a distintos espacios a conversar, siempre llevar eso, ¿verdad? Pero a lo mejor tiene que ver con esta lógica de que hay inversiones públicas y hay inversiones privadas y que no necesariamente uno debiera participar de un resultado lucrativo con un proyecto público. Entonces ahí es como un poco esta idea inicial de que hay ciertos sesgos que nos impiden llevar la conversación hacia un ámbito más económico. Quisiera abrir como para preguntas que ustedes puedan tener. No sé si tienen alguna observación. Primero que todo, muchas gracias por este encuentro, este espacio. Siempre es muy importante tocar estos temas. Yo, siendo fanático acérrimo de la planificación urbana, digo que falta todavía tratar temas, sobre todo con el ámbito político y el contexto electoral. Entonces, muy bueno que se conversen estos temas y también lo que va a ser de cara al futuro de la planificación urbana y de la logística del transporte. Yo me dedico a estudiar transporte, entonces lo relaciono mucho con eso. Tenía una consulta, o más que eso, una consulta general. ¿Qué opinan cada uno de todos ustedes? No sé cuál sea su visión al respecto. Como dije, yo lo veo mucho más del ámbito del transporte más que de la planificación urbana y el crecimiento urbano. En el caso de cómo Metro de Santiago, o en general las empresas estatales de transporte, puede ser la empresa de ferrocarriles también, capitalizan o tienen la oportunidad de capitalizar sus propios terrenos para generar proyectos de infraestructura, pero que muchas veces se ven truncados por decisiones de otros estamentos del mundo de la construcción. Yo particularmente lo he visto por parte de la misma de la Cámara Chilena de la Construcción, que muchas veces le ha puesto trabas a Metro y a EFE cuando tienen intenciones de levantar proyectos de infraestructura en sus propios terrenos. Un caso muy específico que me acuerdo fue el de con la ampliación del metro hacia Plaza Egaña con la línea 3, en la esquina de Irarrázaval con Avenida Osa, donde hoy día se está llevando a cabo el proyecto de Eco Egaña, que imagino que lo conocen. Originalmente ese proyecto iba a ser desarrollado por Metro porque el terreno era de Metro. Iban a hacer su propio edificio de oficina, un edificio de uso mixto, no sé, comercio, oficinas, viviendas, qué sé yo. Y lamentablemente el proyecto se cayó porque hubo trabas por parte de este lobby que se armó de las constructoras que impidieron que Metro pudiese desarrollar ese proyecto que estaba en su propio terreno, y se vieron en la obligación de vender el terreno a un privado, que en este caso llegó la inmobiliaria de Eco Egaña a levantar este edificio gigante en la misma estación de Plaza Egaña. Pero eso ya prácticamente no le genera ningún ingreso a Metro de Santiago. Entonces la idea, yo lo veo en el ámbito de que las empresas estatales también puedan ser un actor clave en el mundo de la planificación urbana y de la densificación de ciudades, pudiendo desarrollar proyectos de infraestructura en sus propios terrenos para también poder capitalizar al respecto. Y yo veo como modelo a seguir el metro de Hong Kong, que es el metro más rentable del mundo, a tal punto de que incluso aporta con el PIB del país, justamente porque la empresa a cargo del metro de Hong Kong, que es una empresa estatal también, aprovechó hasta el último centímetro cuadrado de sus terrenos para explotarlo al máximo con proyectos de infraestructura. Lamentablemente eso no se ve aquí por parte de Metro y de EFE, por estas trabas que le ponen las mismas organizaciones constructoras. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto? Y si creen también, o si comparten mi postura de que las empresas estatales como Metro y EFE puedan desarrollar proyectos propios en sus propios terrenos, y que a partir de eso también pueda haber un desarrollo y una planificación urbana alrededor que pueda también aportar al desarrollo de la ciudad. Súper buen tema. ¿Juntamos preguntas? ¿Qué hacemos? Si no se juntamos, vamos al tiro. Bueno, por acá me escapé de la pega para venir. Trabajo en EFE, en desarrollo inmobiliario, en proyectos de expansión. Te están grabando por si acaso, tu jefe, mande un saludo. Voy a controlar mi... Pero siento muchísimo
me siento muy comprendido, como un acto catártico venir y escuchar los problemas que ustedes levantan y oportunidades, porque son un poco las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la misión de planificar, somos 4 personas a nivel nacional para planificar 9.000 hectáreas, 140 estaciones operativas y ver cómo con los entornos de los proyectos podemos capitalizarlos para reducir el aporte fiscal a la empresa y llegar en algún momento al EBITDA cero. Yo creo que, un poco quizás respondiendo, sumándome a la pregunta, ese es el objetivo 100%. Nuestra mayor traba en realidad no es la Cámara Chilena de la Construcción. Tenemos alianzas con ellos que funcionan súper bien, sobre todo para levantar estudios de cómo replicar otros estudios que ha hecho Metro, por ejemplo. Tenemos benchmark internacionales también. Hong Kong lo vemos un poco lejano, es otra la concepción original. Pero ahí yo creo que nos cruzamos con distintas cosas. Somos una empresa de transporte, nuestro giro es transporte. Podemos desarrollar, explotar comercialmente los bienes de los que éramos dueños antes del año 93. Año súper importante porque se refunda la ley de ferrocarriles en un congreso no completamente elegido democráticamente, donde EFE tenía muchísima deuda y el Estado dice, oye, vamos a hacer que EFE se dedique al transporte. Y se van cortando un poco las alas de desarrollo inmobiliario, donde nosotros no somos un operador inmobiliario. Tenemos que asociarnos con otros para poder hacerlo. Y ahí viene el resto de las trancas. ¿Con quién nos podemos asociar y de qué manera? Tenemos la asociación con públicos, donde tenemos toda una cartera de proyectos, donde nos asociamos con municipios, con gobiernos regionales, donde luchamos con también la poca asignación de recursos. Son equipos, también vamos a equipos con SECPLA o con CUIGO, etcétera, y son 3 personas trabajando ahí para levantar un proyecto. Ok, igual tenemos ahí esa patita de 60 proyectos con municipios. Ok, vamos a asociarnos con privados. Súper limitado. Tenemos que licitar absolutamente todas las asociaciones con privados, que a veces para proyectos grandes, proyectos chicos puede ser o no lo más conveniente. Y luego viene la asociación con públicos privados como Desarrollo País, Fondo de Infraestructura, donde también tenemos que licitarlo. No podemos simplemente asociarnos, no podemos entregar en gratuidad, no podemos ceder, no podemos vender en sí, o sea, legalmente se puede, pero esa plata tiene que ir directamente a pagar la deuda histórica de EFE. Entonces tampoco tenemos por ley prohibido reinvertir para hacer proyectos de rentabilización. Entonces, lo único que podemos hacer es arrendar nuestro terreno. Si yo voy a un privado y le digo, oye, yo te paso el terreno por 40 años, el privado me va a decir, tengo que levantar las lucas para hacer el proyecto y yo no puedo hipotecar mi terreno. O sea, se les fue el financiamiento de un banca privada. Tiene que ser un privado que tenga todas las lucas y quiera correr con todo el riesgo del proyecto. Yo no puedo ir con riesgo en la asociación con un privado, porque si no pongo los recursos del Estado en riesgo. Entonces, yo creo, no sé si hay algún legislador aquí, pero necesitamos una revisión importante de lo que fue una ley hace más de 20 años, que era otro Estado, era otra forma de hacer ciudad, y sentarlo a todos en la mesa. Yo creo que va un poco más por ahí la cosa. Y me hace mucho sentido lo que dice Sebastián del framing, porque nuestra pega es convencer en una empresa de transporte que necesitamos estas patitas para poder financiar el transporte mismo, donde no nos da por demanda con publicidad, pero aquí no da. ¿Cómo financiamos eso? Entonces, es interesante igual que lo estén mirando, invitados a colaborar con nosotros también. Tenemos ahí el tren a Melipilla, el tren a Batuco, Quillota a La Calera, extensiones en Concepción, o sea, tenemos los nuevos proyectos en Quibla Paloma, en Puerto Montt. O sea, hay harta oportunidad de ir viendo los entornos, pero necesitamos modelos de asociatividad. Esa es nuestra tranca ahora mismo. Eso. Muchas gracias. Gracias. No, gracias por Y no sé si alguien más querría hacer alguna pregunta o comentario, como para poder tomarlos todos. No, vamos con eso. Super. Entonces. ¿Rodrigo? Yo creo que mucho de la pregunta está respondida acá. O sea, hoy día Metro, o sea, todos los proyectos ferroviarios y de Metro son de los proyectos más costosos que el Estado busca implementar. O sea, de hecho, a todos les gusta Metro, porque Metro tiene re pocos costos políticos. Crea nuevos espacios, no disputa espacios, va por un túnel. Genera nuevas estaciones. Y en general, los únicos perjuicios pueden ser las vibraciones que pueden generar algunas casas.
Y la discusión más política es a quién no le llegó el metro. O sea, cuando uno dice, bueno, para llegar a X ciudad, bueno, a las ciudades que no llegó en el fondo fue las que podían verse afectadas. Pero eso no pasa en la mayoría de los proyectos y no podemos resolver con metro la mayor parte de los problemas, o con trenes, los problemas de movilidad del país, de todas las ciudades. De hecho, estos sistemas no son factibles, no son rentables en todas las ciudades de Chile. Y ahí sí vienen estas discusiones. Ahora, ¿qué tan caro es el metro? Son 100 millones de dólares el kilómetro. Y los proyectos ferroviarios, por ejemplo, urbanos, como tranvías, por ejemplo, estamos hablando de 30.000 millones el kilómetro, un tercio de lo que cuesta una red de metro en superficie. Entonces, es clave aquí cómo generar modelos de financiamiento, y los modelos de financiamiento en general dependen de la demanda, que en general no cubre los costos operacionales, arriendo de espacios, y tercero, todo lo que pueda hacerse en tema inmobiliario. Pero toda esa parte como inmobiliaria e inversión, yo encuentro que es una cosa que está muy, muy incipiente, que tiene muchos todavía desafíos para poder desarrollarse plenamente, y que se vuelva de alguna manera una dimensión que aporte ingresos para sostener el propio sistema de transporte. No es que el Estado haga negocio y gane plata con esto. Esto es para posibilitar que un sistema de transporte masivo, moderno, con un buen nivel de servicio, se pueda sostener financieramente. Sí. Uno de nuestros dolores mayores va en cómo se miden los proyectos, la evaluación social de los proyectos de transporte, donde las variables o los indicadores que son desde, no sé, la reducción de siniestralidad, disminución de tiempos de viaje, no hay per se indicadores de captación de plusvalía. Entonces, yo sé que, bueno, en EFE ponemos estaciones donde tenemos terreno y eso ya histórico donde están. No hay mucha opción de irse a ese lugar con mayor o menor plusvalía. Pero claro, ¿cómo vengo yo a proponer estaciones nuevas y digo, oye, yo lo voy a financiar con Hong Kong y el resto sí lo hacen, los alemanes, franceses, etcétera, todos lo hacen? Voy a hacer edificios alrededor, voy a densificar y con esas lucas cofinancio la implementación de esa misma estación. Eso en Chile no tenemos una metodología con un subsidio cruzado que de cierta forma lo permita. Entonces, incluso para ampliación de estaciones. O sea, yo tengo, no sé, pues estación San Bernardo, tenemos muchísimo terreno alrededor. ¿Cómo yo amplío la estación financiado con construcción que luego puedo arrendar por DC52, puedo arrendar a privados, para oficinas, etcétera? Pero ¿cómo me autofinancio? Eso no tenemos metodología. No, y además, en lo metodológico hay una cosa peor todavía. Porque en general uno ubica la estación donde capta demanda. Si yo quiero una mezcla, ¿cierto?, de tener oportunidades de financiamiento con proyectos inmobiliarios, debes ubicarlo en un lugar donde tenga espacio, disponibilidad de espacio. Pero eso en términos de transporte lo que genera es un aumento del tiempo de acceso de las personas a la estación. Van a tener que caminar en el fondo. La caminata como tiempo de acceso, metodológicamente se penaliza el doble que el tiempo de viaje. Es un desbeneficio que pesa 2 veces más que el mismo tiempo de viaje. Eso metodológicamente. Entonces, si una persona ahora camina, no sé, 300 metros y camina 600, tengo que de alguna manera con el acortamiento del tiempo de viaje arriba del tren, tratar de sacarme ese costo extra, ese costo doble de 300 metros de caminata. Estamos hablando de distancias de caminatas que yo creo que son caminables. O sea, una ciudad, de hecho, quizás debiésemos incluso ponderar positivamente que la gente camine, no sé, 8.000 pasos al día. Una alianza con el Ministerio de Salud. Exactamente. Pero hoy día se pondera negativamente el tiempo de acceso. Sí. La pregunta ahí, yo creo, central en el caso que tú decís es: ¿qué pasa si te va mal en ese negocio? Ese es el punto, yo creo. En el fondo, que está vinculado a esto, yo creo que lo que está de fondo es por qué el Estado chileno, a través de cualquiera de sus reparticiones, no tiene una gestión estratégica inmobiliaria sobre el suelo. ¿Ya? Y yo creo que eso, el Estado adolece de aquello, digamos, no está, es carente, ¿cierto?, de esa gestión estratégica del suelo, por decirlo así. Teniendo todas las potestades. Y ahí vamos a ahondar un poquito en esa cuestión. Porque lo que está, y yo creo que puede ser una norma muy conservadora, pero ojo que por conservadora no implica que no tenga una racionalidad, ¿cachai? Lo que está detrás de la racionalidad es la pregunta que te hice. O sea, en el fondo es, perfecto, que las empresas públicas de transporte puedan generar sus respectivos proyectos para autofinanciarse. Pero eso lleva a que la empresa distribuye su especialidad, ¿cierto? O sea, empieza a ser una empresa de transporte al tiempo que inmobiliaria, al tiempo de comercio, podría entrar a un mall si queréis, ¿cachai? O sea, podría dedicarse a muchas cosas. Sin más lejos, ¿qué pasaría si empieza a transformar un sistema de buses que pueden ser
súper atractivos para conectar el metro con el aeropuerto. Y bueno, yo lo puedo instalar a esa empresa de buses, ¿cachai? Tal vez me va bien, ¿me entendí? Entonces hay que ver en el fondo hasta dónde empezáis a desperdigar en el fondo la especialidad, con el riesgo de que en alguna de esas especialidades, cada uno de esos negocios tienen riesgo, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, pueden tener costos. Si tienen costo, me voy a subir el pasaje del metro para pagar ese costo. Y si llega a haber ese costo, digamos, el golpe político, yo creo que va a ser brutal. ¿Cachai? Entonces, porque de alguna manera el decir, oye, Metro tiene pérdida, o no sé si la tiene, no tengo idea, pero o Tren o F la tiene, se legitima porque es una empresa especializada en esa cuestión. Entonces, por lo tanto, está generando otro tipo de rentabilidades que asumimos, ¿verdad? Porque en el fondo hay una rentabilidad social, hay una rentabilidad política, hay una rentabilidad de otro tipo, ¿verdad? Que viene asociado en el fondo a ese costo de esa empresa pública que no hace sino otra cuestión. Todos sus recursos están orientados 100% a que se haga el mejor transporte posible. No hay nada que se va para otros lados. Si abres la cancha para que se vaya para otro lado, entonces, bueno, que sea rentable. Y si no es rentable, no tiene sentido. Y yo creo que ese es un salto que no tiene retorno y es un salto peligroso, ¿cachai? O sea, lo digo para... Entonces, ¿qué es lo que idea de alguna manera el Estado de Chile? Y que me parece que es una cuestión lógica. Ojo que esa propuesta está en un documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿ya? Que justamente plantea como una de las propuestas que las empresas de transporte, digamos, grande y qué sé yo, puedan, Efimetro básicamente se refiere, no sé cuál es la institucionalidad detrás de Biotren y Merval. F. Entonces se dediquen básicamente, puedan hacer gestión inmobiliaria de los suelos que están habilitando, ¿cachai? Por lo tanto, puedan adquirir suelo que va orientado a otro fin que no es únicamente el transporte. Entonces, y es una propuesta que hizo el Consejo por ahí por el año 2017, la tuve que haber hecho, una cosa así. Pero ¿cuál fue como las respuestas que hubo en contra? Era justamente esto: la empresa dedicada al transporte tiene que dedicarse 100% al transporte para evitar el fondo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado de Chile? Crea una cuestión, que lo mencionó Rodrigo con mucha claridad, que es otra empresa pública que podría ser la empresa inmobiliaria del Estado de Chile, que se llama Desarrollo País o el Fondo de Infraestructura. Y que perfectamente Desarrollo País se lanza una línea de metro y Desarrollo podría ir detrásito, ¿cachai? Haciendo una gestión estratégica del suelo, comprando suelo a 30 años. ¿Cachai? Es decir, ¿sabes qué más? Aquí vamos a ir armando nuestro puzzle, porque tiene toda la capacidad para eso. Es una empresa que puede, si no me equivoco, tiene como un mecanismo en el fondo, no me acuerdo si es de mandato, de asociatividad, no me acuerdo, con el MOP para expropiación, ¿cachai? O sea, es una empresa sin fines de pérdida, digamos, ¿cachai? Entonces tiene... Y sin embargo, esa herramienta, que es una herramienta que está institucionalmente diseñada para poder usarla en función de eso, es una herramienta que se subutiliza. Es como que tuviera un ChatGPT en el fondo hoy día en el Estado, que lo usáis en el fondo para preguntarle cómo está el clima, ¿cachai? Eso es, o sea, para ser súper claro. O sea, ¿y por qué se subutiliza? Yo creo que en gran parte por su orgánica institucional. Porque básicamente está como a destiempo de cada gobierno. Entonces, por lo tanto, yo creo que ningún gobierno la ve como un brazo armado en el fondo de gestión. Ya, ahí tenéis un lado que yo creo que está subutilizado. Y el otro lado, que yo creo que está subutilizado, es bienes nacionales. O sea, nosotros hablamos todo el tiempo de que se necesita un banco de suelo, un banco de suelo, un banco de suelo. Ese banco de suelo existe. Y es bienes nacionales. Tiene toda la información, tiene toda la potestad. Es un ministerio, en el fondo, gestiona... O sea, todo el suelo de Chile está ahí, o al menos fiscal, de empresas públicas, lo que queráis. Pero su acción estratégica no existe. No es al revés, es como un ministerio un poquito así como medio... Como un ministerio que tiraste como al subsuelo, ¿cierto? Más bien como chico, como que no goza así de la misma estatus, así no sé, como de conversación, que le pasa con las otras carteras, tal vez por el nivel de inversión. Pero tiene un poder gigantesco. Si bienes nacionales tuviera efectivamente potestad sobre el suelo, en el fondo, de las distintas reparticiones, ¿verdad? Y tuviera una mirada estratégica de cómo se va a usar el suelo en Chile en los próximos 30 años, podría ser súper potente en función de ser efectivamente una agencia inmobiliaria del Estado. Porque ya la tiene todo ese capital, no necesita ir a comprarlo, ¿cachai? O lo puede incluso hacer intercambio, lo que queráis. Entonces creo que están las herramientas en el Estado, pero no se están utilizando. Y que pueden ser Metro, puede ser F, lo que queráis. Pero tiene el riesgo de avanzar hacia allá, que va a tener que ser sí o sí rentable, y si no lo es, está en problemas, creo yo.
Buenísimo, ¿les parece si vamos cerrando entonces? Tenemos un café afuera, así que si surgen otras preguntas o queremos comentar algo, también lo podemos hacer saliendo de acá. Muchas gracias a todos los que vinieron presencial, a todos quienes vieron el video conectado después, a Rodrigo, a Sebastián, a Fernando, por haber estado aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias. Gracias a Bueno, ustedes. sí. Chao.